el tema 1.6, que es razón de cambio. Este tema es similar al 1.5 y el problema inicial nos dice que observemos los datos de la tabla y nos muestra esta tablita por ahí. Y vamos a realizar estas 4 indicaciones que nos dan. Primero nos dice que expresa y como una función lineal de x. Vale. Lo primero que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. De un valor a otro, en la tabla, de 0 a 1, si nos fijamos, aumenta en 1. ¿Sí? Cada valor va aumentando 1, miren. Y ahí está de 1 a 2, luego de 2 a 3 y de 3 a 4. En todos va aumentando 1. Nos vamos a fijar en la parte de y. Si nos fijamos de 20 a 18 no ha aumentado, sino que en este caso ha disminuido, como ha disminuido lo coloco el signo menos y ha disminuido en 2. De 18 a 16 también ha disminuido en 2. De 16 a 14 también ha disminuido en 2. Y de 14 a 12 también ha disminuido en 2. ¿Qué quiere decir? Que en este caso nos fijamos que si x es igual a 0, significa que y es igual a 20. ¿Sí? Vale. Y cada vez que la x va aumentando, la y va disminuyendo en 2. ¿Está? Vale. ¿Qué significa entonces? Mire, significa que al expresar y en función de x se va a tener lo siguiente. Quiero expresar que y va a ser igual a, nos acordamos de aquella parte que cuando x valía 0, el valor que nosotros tomábamos era el que tenía y, que en este caso es 20. Pero también se da el caso que hay una disminución en 2 para el valor de x cuando aumenta en 1. Y eso yo lo puedo escribir, si yo lo quiero escribir de manera ordenada, es decir, que primero tener el valor de x, entonces voy a llegar a la forma en que y es igual a menos 2x más 20. Y eso es lo que me pide el literal A. Muy bien. Vale. En esto es lo que yo voy a necesitar para lo que sigue. ¿Por qué? El literal B me pide que si x toma el valor de 6, ¿cuánto vale y? Y también si toma el valor de 9. Vale. Vamos a probar entonces primero cuando x vale 6. Vale. Que significa que yo voy a sustituir en esta función el valor x igual 6. Significa que donde está la x yo voy a escribir 6. Vale. Entonces me va a quedar y es igual a menos 2. Como la x está a la par, significa que está multiplicando. Menos 2 por 6 más 20. Vale. ¿Cuánto es menos 2 por 6? Ya sabemos que menos 2 por 6 va a ser menos 12. Y ahora, menos 12 más 20 significa que lleva a valer ¿cuánto? Si usted hace la operación menos 12 más 20, eso le va a quedar que y vale 8. Por lo tanto, cuando x vale 6, y va a valer 8. Ahora bien, lo otro que me pide es que yo pruebe para cuando x es igual a 9.
Entonces vamos a realizar el mismo proceso. Esta misma función la voy a evaluar, pero cuando x vale 9. Significa que donde está la x yo voy a escribir 9. Entonces me va a quedar menos 2 por 9. Y a eso yo le voy a sumar 20. Muy bien, entonces me va a quedar que y es igual menos 2 por 9. Eso me va a dar menos 18. Si a ese menos 18 yo le sumo 20, entonces me va a quedar que y es igual a menos 18 más 20, ¿cuánto es? Es 2, ¿verdad? Significa que cuando x vale 9, y vale 2. Vale. Eso es lo que me pedía el literal B. Ahora bien, el literal C me dice, calcula la razón de cambio de y respecto a x. Vale, para eso nos vamos a centrar en esta parte, ¿verdad? Que la variación o la razón de cambio, tal como el libro nos lo explica, es el valor A. Es decir, se divide la variación en y sobre la variación en x. Es decir, que para eso, recordemos así como en el tema anterior, ¿verdad? Vamos a tomarnos dos valores de nuestra tabla. Vale. En este caso, para el valor de x, voy a trabajar con 4 y 1, vaya. Es decir, voy a trabajar con esta parte, mira. Voy a trabajar con esto. Cuando x vale 4 y cuando x vale 1, con su respectivo valor de y. Con esos valores son los con los cuales yo voy a trabajar. Vale. Si nos fijamos en la tablita, significa que hay dos variaciones, ¿verdad? Primero voy a sacar la variación en x, ¿verdad? Vale. La variación en x. Recordemos que para la variación en x, al valor de x yo le resto el otro valor. Entonces, para x me va a quedar, tomo el 4, al 4 le resto 1 y eso me va a quedar 3. Vale. De igual manera, voy a calcular también lo que es la variación en y. Eso es lo que voy a calcular ahora. Ahora, para la variación en y es similar al valor de y, yo le voy a restar el otro valor, pero siempre con lo que estoy trabajando, es decir, estoy trabajando con el 12 y con el 18. Significa que en este caso a 12 yo le voy a restar 18 y 12 menos 18 me va a quedar menos 6. Vale. Significa en este caso que para la variación, recordemos que no es más que dividir para tener la razón de cambio, no es más que dividir la variación en y entre la variación en x. Es decir, que para lo que conocemos como razón de cambio es igual a la división de los dos datos que acabo de sacar. Es decir, la variación en y, que es menos 6, lo divido entre la variación en x, que es 3, y eso me va a dar como resultado menos 2. A eso se refiere que nosotros calculemos la variación. Vale. Y el último literal lo que me dice es que yo compare la razón de cambio con el valor de A en el resultado del literal A y nos pide que ¿qué concluimos? Vale. Si nos fijamos, ya sabemos que la forma de la función es y
igual a AX más B. En este caso el valor de A que nosotros obtuvimos es este de acá, menos 2. Estamos, acordémonos de este menos 2. Y la razón de cambio que nosotros encontramos en el último literal es de cuánto. Si nos fijamos es el mismo valor. Entonces significa que A es igual a menos 2, de donde se concluye que la razón de cambio es igual al mismo valor de A. Es decir, que si aquí es 6, significa que la razón de cambio es 6. Si aquí a la X lo acompaña un 8, significa que la razón de cambio es 8. Si a la X lo acompaña un menos 4, significa que la razón de cambio es menos 4. Estamos en eso, nos vamos a focalizar. Y el ejemplo que nos está por ahí nos dice que para cada una de las siguientes funciones lineales realiza, número 1, identifica la razón de cambio. Y número 2, determina el valor de y cuando x es igual a 4. Vale. Nos vamos a centrar entonces en el literal A, que dice que y es igual a 3x menos 5. Vale. Para eso acordémonos de lo siguiente. Para la función lineal y es igual a ax más b, de donde nosotros ya sabemos que el número que acompaña a la x, que es a, es lo que nosotros conocemos como razón de cambio. Significa que para este caso la razón de cambio es igual, si nos fijamos qué número acompaña a la x, lo acompaña un 3. Entonces la razón de cambio es 3. Eso es lo que nos pedía el literal 1, que es lo que nosotros vemos ahí. Vale. El otro literal nos dice que encontramos el valor de y cuando x es igual a 4. Entonces, ¿qué significa? Voy a probar cuando x es igual a 4. En la función original yo voy a sustituir, en lugar de la x, yo voy a escribir 4. Entonces, me va a quedar que y es igual a 3. En lugar de la x escribo 4 menos 5. Vale. Si hacemos esa operación, 3 por 4 me va a dar 12. Y si a 12 yo le resto menos 5, me va a quedar entonces que el valor de y sería 7. Y este sería el valor de y cuando x es igual a 4. Vale. Para la siguiente función que nos dan, nos dicen que y es igual a menos 12x más 3. Vale. Centrados en eso significa que en este caso la razón de cambio va a ser igual al número que acompaña a la x. En este caso, si nos fijamos, es el valor de a, que es menos 2. Vale. Ahora lo que nos dice el otro literal es que probemos cuando x siempre es igual a 4. Significa que donde está la x yo voy a escribir 4. Y trabajo de manera similar. En la función original yo voy a colocar y es igual a menos 2 por 4, y a eso yo le voy a sumar 3. Vale. Si hacemos esa operación, significa que eso es igual a menos 2 por 4, ya sabemos que va a dar menos 8. Si a menos 8 yo le sumo 3, significa que el valor de y es igual a menos 5. Y este sería el valor de y cuando x vale 4. Entonces, en los problemas que ustedes harán, acá están las soluciones. Obviamente usted tiene que hacer el proceso, ¿verdad? En este caso nos pide sustituir para cuando x es igual a 6. Significa que aquí donde está la x usted va a multiplicar por 6. Aquí también donde está la x usted multiplica por 6. Y con este que es fracción, cuando usted multiplica acá por 6, va a multiplicar 1 por 6, 6. 6 entre 2 se le va a hacer 3.